Bien, eso para ver la hora. Bien, la idea de este video es que podamos ver juntos el segundo apunte que yo les envié, que es sobre la historia de la salvación, que se titula Breve Historia de la Salvación. Yo lo tengo acá, está sacado de un texto más largo. A ver, les vuelvo a decir algo que les había dicho desde el inicio, de que me interesa aquí que estamos formando, ¿no es cierto?, futuros ministros, ojalá diáconos. Y entonces, no expertos en Biblia, si de repente surge alguna duda, también a uno le pasa, no creen que uno, porque ha estudiado, nunca se equivoca o nunca le saltan dudas sobre esto. Siempre uno va a ir al apunte, va a ir a un texto o le va a preguntar a alguien, y entonces aclara cualquier duda. Pero sí me parece importante que tengamos cierta claridad sobre ciertos criterios bíblicos, sobre ciertas cosas. Entonces, lo que ahora veremos, o lo que está en ese apunte que me imagino ya han visto, es esta historia de la salvación. No existe, a ver, yo no sé, no recuerdo si hay algún profesor de historia ahí en el grupo, pero no es historia en el sentido estricto de la historiografía moderna. Es una historia de la salvación, es decir, es una historia que tiene una correlación con la historia, veremos, de la humanidad de la época, pero mirada e interpretada desde la perspectiva de la salvación, es decir, desde la fe. Y en consecuencia, hay que mirarlo desde ahí, porque uno de los grandes temas que de pronto se va a colocar como en cuestión, dice, pero mira, históricamente eso no fue así. ¿Mm? O por los que, digamos, van a atacar la fe, por decirlo de esa forma. O de pronto también algunos que van a ser demasiado fundamentalistas, ¿no? Literalistas, decir, no, pero si dice ahí que se abrió el Mar Rojo y se fue todo el ejército del faraón, entonces eso fue así. ¿Eh? Entonces, un poco ese es uno de los criterios que hay que entender, que es una historia y que es una historia de la salvación. Y que contra más antiguo, como veremos en los textos, más de legendario tiene, más de leyenda, en el buen sentido de la palabra, ¿ah? Y menos, digamos, menos histórico, pero también contra más se acerca al año cero, al nacimiento de Cristo, claramente sí existe una correlación con la historia, digamos. Normalmente en nuestras Biblias, especialmente, yo creo que prácticamente en todas las Biblias, digo Biblia cuando entendemos Antiguo y Nuevo Testamento, nuestras Biblias tienen atrás una cronología. Y muchas veces, no sé en el caso de esta es una Biblia de Jerusalén latinoamericana, eh, puede ser atrás o puede ser adelante. En este caso creo que es atrás, pero sí, viene un resumen cronológico y que muchas veces va haciendo un paralelo entre el hecho bíblico y con la historia de la época. Entonces, bueno, sin más, vamos entonces a nuestro apunte, tratando de concentrarnos un poco en eso. El esfuerzo que hace, este apunte no es, debo decirlo, no es mío, hecho por mí, digamos, lo he tomado de otro profesor. El esfuerzo que hace el profesor que escribe este documento es justamente tratar de compaginar la historia de la salvación, dicho así, con los tiempos históricos. Y eso lo encontramos cuando va colocando entre paréntesis como se dice, aproximadamente los años. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, Antiguo Testamento. Letra A dice los patriarcas, 1800 a 1700 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso? No que necesariamente haya sido exactamente, como les decía al comienzo, contra más atrás, es decir, como lo que aparece primero, digamos, lo más antiguo, la correlación de los años no va a ser exacta. También de la historia universal, ¿eh? No, eso es, pero sí responde porque responde a una época. Eh, Pensemos en la historia, cuando pensamos en la historia de la salvación, la pensamos desde Abraham, no en los primeros 11 capítulos del Génesis. Y esto es una cosa que tienen que saber. El libro del Génesis, que tiene 50 capítulos, se divide no en la mitad, que sería 25-25, sino que se divide en los primeros 11 capítulos, que podríamos llamar, digo yo, pero no sé si es exacto, una prehistoria, en el sentido de que son todos los mitos de la creación del mundo, de la creación del hombre y la mujer, de la caída, viene el tema del diluvio, en fin, todo lo que aparece
en los primeros 11 capítulos. La muerte de Abel por mano de su hermano Caín, en fin. Todo eso aparece en los primeros 11 capítulos. Del capítulo 12 al 50 es la historia de los patriarcas. Entonces, desde Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, capítulo 12, ya en el final del 11 aparece alguna alusión a Harán, padre de Abraham. Abraham sin H todavía. Bien, yo me imagino un poco la historia de Abraham, la sabemos. Venía del Ur de los Caldeos. La ciudad de Ur efectivamente existe. Bueno, acá no tengo la posibilidad de los mapas. Tampoco todavía sé editar bien videos como para que aparezca un mapita y no. El Medio Oriente, lo que actualmente es Irak, la Mesopotamia, en los ríos Éufrates y Tigris, donde nacen las culturas, que son mucho anteriores, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Pero desde ahí, efectivamente, salen, históricamente, en esta correlación de hechos, efectivamente salen muchos pueblos, nómades, seminómades. Digo nómades y seminómades porque el pueblo nómade, que era muy propio de esa época y de ese sector, digamos, por ser desierto, normalmente son nómades porque buscan lugares donde hay agua, básicamente, porque si hay agua pueden asentarse un poco y ya no son tan nómades y hacer una incipiente agricultura, y van saliendo por las mismas razones que salen hoy, porque hay una sobrepoblación, porque hay hambre, porque hay necesidad de nuevos horizontes. Cuando uno piensa en Abraham que sale hacia la tierra prometida, no es que vaya Abraham y Sara, su esposa, ¿no es cierto?, Sarai, los dos solitos. Normalmente, el texto también lo va reforzando, es un grupo grande. Coloca aquí en un margen de 1000 años, fíjense, solo 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Claramente, por eso son personajes legendarios. Habría que, bueno, hacer alguna indicación, probablemente alguno lo maneja más, o algún otro menos. La diferencia entre un mito y una leyenda. El mito tiene relación, es una historia contada en relación al origen. Por eso es que, a propósito de la creación del mundo, hablábamos de relatos mitológicos. En cambio, el personaje legendario también es un personaje que se pierde un poco en la época y que se le va agregando muchas cosas al personaje, pero que no tiene que ver con el mito de origen. Esa diferencia un poco entre mito y leyenda. Hay personajes históricos que se transforman en personajes legendarios. Por eso que esta persona se hizo una leyenda. Por ejemplo, en Chile, Manuel Rodríguez, un personaje de la independencia de Chile que históricamente existió, evidentemente, pero que se transforma en una leyenda, porque posiblemente muchas de las cosas que se le atribuyen no necesariamente las hizo él, pero se le fueron agregando y se transforma en un personaje en el inconsciente colectivo del pueblo, en un personaje legendario. Incluso esto no podría, en este caso, ser mitológico, no, en el buen sentido que está en el origen también de la República Independiente. Bueno, Abraham, Isaac y Jacob, pero principalmente Abraham, es este personaje legendario. Históricamente tiene que haber habido muchos otros personajes, pero se concentra la historia en este Abraham que veremos muchas veces en los evangelios, que en las discusiones, por ejemplo, en los evangelios previos a la Semana Santa, para los que leen las lecturas todos los días, cuando discuten en el evangelio de Juan, Jesús le dice, o los fariseos, los judíos le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham, porque veían en este personaje legendario el origen de todo el pueblo. Bueno, efectivamente, como decía, hubo pequeños clanes. De aquí estuve tratando de buscar una pequeña pizarra que tengo, pero no me va a servir, pero podría rayar el celular, pero sería dañarlo un poco. Tres conceptos que son claves para entender esta época y creo que no aparecen en el apunte, por eso, bueno, no se trata de leer el apunte, eso lo leen ustedes. Es para complementar justamente el apunte. Familia, clan, tribu. Los que han tenido clases conmigo probablemente ya me lo han escuchado. Se los repito, y los que no han tenido el martirio de tenerme como profesor, se los cuento. Esto es clave para entender esta época. Familia, clan, tribu. Después uno podría agregar nación.
Familia. Bueno, cada uno de nosotros tiene su familia. Cuál familia más pequeña, cuál más grande, pero uno reconoce su familia, dice, mira, esta es mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi sobrina, eh, eh, ya uno agregando ya mi tío, mi prima, estos primos no los veo nunca, entonces sí, un poco que sí, un poco que no, y estoy pensando en mi propia familia, que somos re poquitos. Después hay familias que son más grandes, a uno que le toca como sacerdote visitar tantas familias, dice, no, padre, que esta es mi familia, y resulta que está la abuela, que están los tíos, bueno, estos tiempos que no nos podemos juntar, esas familias son las que más sufren, yo creo, pero y uno usa el término, estos viven aclanados, ¿eh? Dice, porque cuando se junta la familia, se juntan todos, porque siempre están en contacto, y entonces vienen los primos, y los primos vienen con los hijos, y los hijos vienen con los nietos, y entonces de pronto, a mí me ha tocado, dice, padre, puede ir a celebrar 50 de matrimonio de no sé quién, ya voy, y están la pura familia, y son 70 personas, ¿eh? Y uno dice, entonces uno usa esa expresión, esta familia es aclanada, es decir, ¿por qué digo yo este ejemplo? Porque la familia es este núcleo más pequeño, ¿no? El clan es cuando ya la familia se amplía. Entonces, cuando Abraham sale, y bueno, viene el tema de Isaac, y luego, y fíjense que después viene Jacob con las 12 tribus, que son los hijos, ya se empieza a formar un clan, ¿no? Es decir, una cosa más grande, un ente social, sociológico mucho más grande. Y luego viene el concepto de tribu, y que en el caso de los patriarcas es clarísimo. Abraham, bueno, la historia ustedes la conocen, bueno, luego tiene su hijo Isaac, no les voy a contar esa parte, que basta que lean el Génesis, el sacrificio que le pide Dios de su hijo. Isaac es un poco un personaje transitorio, eh, pero entre Abraham, el padre, y Jacob. Jacob, el Señor le cambia el nombre. Una pelea que tienen ahí en el capítulo 32, 33, no recuerdo bien del Génesis, le cambia el nombre a Israel. Israel significa poder de Dios. No sé si se los expliqué en algún minuto, puede ser que no todavía. Hay muchas palabras de origen hebreo que aparecen en el Antiguo Testamento que terminan con la partícula el. Ismael, Israel, eh, Betel. Ese el significa, viene de Elohim, que en hebreo es Dios. Es decir, por ejemplo, Ismael, digo Ismael porque uno escribe en español Ismael, ¿no? El otro hijo de Abraham, el hijo de la Agar, la esclava de Sara, ¿no? Cuando todavía Abraham tenía dudas si podía tener hijos, entonces cree hacer la voluntad de Dios metiéndose con la esclava de la mujer. Bueno, era otras épocas, ¿no? Que no lo haga usted en su casa, como dice. Entonces nace Ismael. Pero Ishmael, el Shema, de la primera parte del nombre de Ismael, significa escuchar. Por eso que en el Deuteronomio 6:4, el gran credo hebreo, Shema Israel, escucha Israel, tu Dios es Elohim, el único Dios, el único en que creerás y lo amarás con todo tu corazón y toda tu mente. Que pues Jesús lo va a repetir cuando le preguntan por el primer mandamiento. Shema es escuchar. Entonces, Ismael significa Dios escucha. Y el nombre viene porque cuando ya Sara, muerta de celos, cuando ya nace Isaac, manda afuera y le dice a Abraham, mira, tienes que echar a esa mujer con su hijo. Y la pobre se estaba muriendo, la pobre Agar, ¿no es cierto?, en el desierto, y pide a Dios bueno, morir. Y Dios escucha el lamento del niño y de Agar y lo salva. Y bueno, de Ismael luego nace todo un pueblo. Entonces, por eso Ismael escucha a Dios. Bueno, Israel significa poder de Dios. Cuando se produce este combate entre Dios o el ángel del Señor y Jacob, el descendiente de Abraham, no logra vencer el ángel o Dios mismo. Ahí, especialmente en el Génesis, no hay mucha distinción de pronto entre el ángel del Señor y Dios mismo. Como para la mentalidad hebrea, no podían ver a Dios cara a cara, se morían. Entonces, muchas veces, en los mismos diálogos de Abraham, se va reemplazando el ángel del Señor con la presencia de Dios mismo. El ángel, ustedes saben qué significa el mensajero.
Esto está en Génesis 32, 23, cuando Jacob lucha contra Dios. Y Jacob, claro, en esta pelea de toda una noche en que no logra vencerse uno con el otro, le dice, pero dime tu nombre, dame tu bendición, pero dime tu nombre. Jacob, le responde el patriarca, ¿no? En adelante le dice Dios, en el versículo 29 del capítulo 32, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y lo has vencido. No, claro, aquí no vamos a contar toda la historia de Jacob, que es muy interesante, pero sí nos interesa el cambio de nombre, que es muy propio en la Biblia. A Abraham también le cambiaron el nombre, bueno, Jesús le va a cambiar el nombre a Simón, Pedro. Pero Jacob entonces le cambia el nombre por Israel, fuerte de Dios, o fuerte en contra, no digo en contra, pero poderoso de Dios, que pudiste con Dios. Bueno, se le puede traducir de muchas formas, pero tiene que ver con Dios, Él, y con la fuerza, con el poder que da Dios. De aquí en más, de aquí en adelante, entonces, por eso es vital entender esto, se va a hablar de los hijos de Jacob como se va a hablar de los hijos de Israel, indistintamente, y se entiende por lo mismo. Fíjense que es una figura lingüística bien interesante, porque las 12 tribus, que finalmente son los 12 hijos de Jacob, que fue bastante más productivo que sus antecesores en esto, bueno, porque tuvo hijos con la Lía, con la Rebeca, que era la hermana, ¿no es cierto?, y con las esclavas de cada una, entonces sí, bueno, cualquiera tiene 12 hijos. La, cada uno de sus hijos va a formar una tribu. Y por eso yo decía, familia, clan, tribu. Ya es más grande. Son estas las tribus, estos hijos, que luego, según el relato de la historia de José, ¿no es cierto?, que todavía aparece en el Génesis, van a Egipto, que históricamente también fue así. Efectivamente, yo me recuerdo haber estudiado esto para los diplomados que hice antes, efectivamente, no solamente el pueblo hebreo, sino que muchos de los pueblos hebreos de Oriente, del Asia, emigraron a Egipto porque efectivamente en Egipto había un imperio mucho más consolidado, había reservas de alimentos porque había un tema de hambre. Y entonces efectivamente muchos pueblos fueron yendo para allá. Que además tiene relación, bueno, un tema histórico, en que una de las dinastías de lo faraónica, por razones de guerra, normalmente las guerras van a ser entre Asiria y, no Siria, Asiria y todos los pueblos de Mesopotámico, con Egipto. Una dinastía de faraones de Egipto va a tener raíz asiática, es decir, de la Mesopotamia. Y ellos van a favorecer, porque eran del mismo sector de la geografía de Asia, la emigración de tribus asiáticas a Egipto. Cuando vuelven a tomar las dinastías faraónicas, una dinastía de origen egipcio, van a empezar a esclavizar y a mirar con malos ojos a toda esta inmigración. Nada nuevo bajo el sol. Y ese es el contexto histórico. Si fijan, y uno, si lo escuchan y se recuerdan el texto bíblico, la tribu que va para allá, la esclavitud de Egipto y luego la salida de allá. Todo eso históricamente pasó, pero no solamente con la tribu o las tribus de Jacob y de Israel, sino con muchos otros pueblos. Ahora, el pueblo de Dios que interpreta su historia como historia de salvación, lo va a interpretar, claro, como si fueran solamente ellos. Ojo que estas historias, especialmente las primeras, ya me estoy pasando al segundo punto, del Éxodo y la Alianza, ¿no? Tanto de la historia patriarcal como la historia del Éxodo, son historias que no fueron escritas al tiempo, en el momento. No es que haya habido, lo mismo veremos después en el tiempo del Nuevo Testamento, no es que haya habido un cronista necesariamente que haya escrito el Génesis mientras las cosas pasaban, sino que va a ser escrito mucho después, precisamente porque eran pueblos nómades, todavía con esta figura como más del clan, de la tribu. Entonces no tenían este tema de sentarse a escribir, a pensar su historia. Esto va a suceder después, ya recién en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de David, el tiempo de Salomón, cuando ya el pueblo también empieza a decir, mira, ¿cuál es nuestra historia? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Entonces hacer una mirada de la historia, pero teológica.
desde Dios. Bien, tenemos entonces, según el relato bíblico, 12 hijos de Jacob que suben o van a Egipto, se quedan allá. Sabemos la historia de José, traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, luego ellos van allá, les hace ir al hijo menor, a Benjamín, bien, en fin, finalmente también se va a Jacob ya viejito, y quedan ahí. El éxodo, en cambio, empieza con el tema que José ya había muerto, ya no estaba tampoco el faraón que lo favorecía. Acuérdense de esta historia de que se acaban las dinastías faraónicas de origen asiático y vuelven los egipcios. Y en ese contexto, bueno, aparece Moisés y que saca al pueblo este año no tuvimos vigilias pascuales presenciales, pero los que han escuchado los textos nuevamente de la vigilia pascual recordarán la tercera lectura. En alguna parte la han hecho como segunda, pues han saltado otra. Una de las lecturas del Antiguo Testamento, para los que son de liturgia, que no se puede suprimir en una vigilia pascual, de pronto, especialmente cuando uno tiene, por ejemplo, quiere hacer una vigilia en el campo y luego hay que volver al templo parroquial, ¿no es cierto? Los que son del campo lo saben muy bien. Entonces hay que cortar un poquito las otras, ¿no? Entonces, ya vamos cortando, porque uno puede poner 9 lecturas en la vigilia pascual. Ya nadie lo hace, 7, 5, contando la carta de la epístola que llaman de los romanos. Pero una lectura que no puede no ir, que no debe faltar en el Antiguo Testamento, es la de la liberación, del Éxodo. Cuando termina diciendo que pasan los, ¿no es cierto?, los israelitas a pie enjuto, dice el texto, ¿no?, por el Mar Rojo, y cantaban este himno al Señor. Y entonces se lee el salmo de alabanza de Miriam, la prima de Moisés, que la mayoría de las parroquias lo cantan. Que hace alusión justamente cómo Dios destruye a los ejércitos faraónicos. ¿Por qué no puede faltar? Porque la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios, más allá, a ver, de la metáfora bíblica, que si el mar se abrió o no se abrió, si cuánto se abrió, y tratar de buscar una explicación científica, algo que no lo tiene, es, y que para los judíos tampoco, para los israelitas tampoco, había una intención de decir eso, sino que ¿qué es lo que ellos querían resaltar? Y que también es válido para nosotros, que Dios interviene en la vida y la historia de su pueblo, liberándolo de la esclavitud. ¿Cómo salieron finalmente? Si salieron de a poco, como postulan algunos, o si efectivamente hubo un tipo de indulto del faraón, que le convenía también que esta gente de una vez se fuera, porque eran una quinta columna por si los asiáticos volvieran a atacar, mejor que se fueran. Y por eso es que el relato bíblico tiene un poco esta cosa, como yo decía, de historia real, historia, por decirlo así, y luego la interpretación teológica. Entonces, todo este dime y direte entre Moisés y el faraón, que dice ya, bueno, váyanse, y después que no, bueno, no quédense, y después que los dejó salir, los mandó a buscar, tiene un poco de eso. O sea, probablemente los faraones, claro, querían que se fueran esta gente, porque no les convenía tenerlos ahí, porque era tener el enemigo en casa. Y por otro lado también los necesitaban porque necesitaban esclavos. Bueno, en fin, hay un poco eso. Pero lo importante para nosotros y para ellos también era el tema de que salió, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel y Dios intervino. Bien, vamos un poco más rápido. Quisiera, sí, antes de seguir con el tema de la alianza, quiero hacer 45 minutos de clase, estamos bien. Es importante distinguir. Ustedes han visto que he usado el concepto israelita, judío, hebreo. Indistintamente, como dice un cantante, es lo mismo, pero no es igual. Yo puedo decir judío, hebreo y israelita, y ustedes me van a entender, y vamos a entender medianamente lo mismo. A ver, se habla de pueblos hebreos como muchos pueblos, donde también estaba el clan o la tribu de Abraham, de donde surge después los israelitas. Judío, en cambio, se entiende más como religión.
Yo hace un rato atrás dije judío y inmediatamente me corrigí y dije israelita. Porque el judaísmo, vamos a ver, nace después del exilio, que aparece ahí, el exilio de los babilónicos, que es después. Por lo tanto, lo judío se entiende más como la religión judía, hasta el día de hoy. Eh, en cambio, el israelita se entiende más como el pueblo. El hebreo, que también se puede entender como el pueblo, pero normalmente a nivel de estudio bíblico, esto me lo han escuchado los que han tenido el diplomado, el hebreo se entiende más como la lengua. O sea que también se puede usar en el otro contexto. Entonces diríamos judío, entendido como la religión judía, pero entendida también como la religión judía que se consolida después del exilio, de lo que se conoce como el segundo templo. Después vamos a explicar por qué. Hebreo como la lengua, segundo nos va a decir después, creo que en el apunte anterior estaba, ¿no? El Antiguo Testamento está escrito principalmente en hebreo, algunas partes en arameo y otra parte en griego. Se entiende entonces como la lengua. Y israelita, en cambio, como el pueblo de las tribus de los hijos de Jacob, Israel. Ojo, que no es lo mismo israelita que israelí. Si ustedes van al gentilicio de la actual nación, la nación de Israel, ¿no es cierto?, del país Israel actual, de Netanyahu y demás, usted ve en el gentilicio, no va a decir israelita, va a decir israelí, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el israelita se entendía como parte de las 12 tribus. Veremos después, hacia el final, ¿no es cierto?, ya más en el tiempo del Nuevo Testamento, que el pueblo de Israel, pero también ya con las invasiones babilónicas y asirias, las tribus de Israel van a ser arrasadas. Entonces prácticamente va a quedar la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces ya el israelita como tal, el israelita bíblico, no existe. Entonces queda la tribu de Judá. Ojo que también de ahí viene el término judío también, de la tribu de Judá, que luego se consolida, como decía antes, en el judaísmo como una fe, una religión. Todo eso después del exilio babilónico. Entonces, cuando ya se va a formar otro tipo de conciencia en este pueblo, que tiene que ver más con una sola tribu, la Benjamín es más pequeña, siempre estuvo asociada a la de Judá, y a esta religión judía del segundo templo, que es lo que conocemos hoy, más o menos. Entonces, cuando en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense ustedes, y vuelven ya desde antes, pero cuando ya el año 48 las Naciones Unidas dicen, formamos el Estado de Israel, entonces se pasan a ser los israelíes. Por eso ustedes cuando ven las noticias, no hay nadie aquí de origen palestino, me imagino, no sé, bueno, pues si lo hubiera no importa. Pero cuando se habla de las guerras y estas cosas, dicen el ejército israelí. Fíjense que el detalle. No hablan del ejército israelita. A veces sí ocupan el término judío, hebreo, bueno, a veces para buscar sinónimos los periodistas, pero lo correcto es decir hoy israelí. No todos los israelíes actuales son judíos de fe, hay mucho ateo también en el pueblo israelí actual. Bien, volvamos entonces a esto. Después que el pueblo de Israel sale de Egipto, en este largo peregrinar, ¿no es cierto?, 40 años, que es simbólico, ¿no? Hemos visto al comienzo de la cuaresma, ¿no es cierto?, los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, ahí, bien, la cuarentena tiene que ver un poco con eso, ¿no? Estos 40 días, 40 años, y más allá de lo simbólico, hay un momento en esta travesía que aparece en Éxodo 20, que es el momento de la alianza. Y que la alianza, que está muy relacionado, por eso que en el apunte también, que está muy relacionado con la liberación del pueblo, es un acto fundante, se dice así, fundante del pueblo. Para Israel, claro, luego cuando hacen toda la historia van metiendo a Abraham, los patriarcas, y nosotros, mi padre fue un arameo errante, va a decir en algún texto del Deuteronomio 26, y vas a tener una conciencia. Acuérdense que como no había todavía relato escrito, lo que les comentaba antes, sí había en cambio el relato oral, que nosotros todavía, especialmente en nuestra cultura más campesina,
cuando uno trata de reconstruir la propia historia familiar, que escucha a los mayores, a los padres, a los abuelos, y vivimos siempre un poco de relato, de tradición oral. Bueno, y veremos después por qué viene el tema de la creación, que es muy posterior para ellos, no era un tema para el pueblo de Israel. El tema fundante, vuelvo a decirlo, para ellos es la alianza. Dios que saca a su pueblo de Israel, lo libera y hace con él una alianza. Y la hace en el Sinaí, a través de la famosa, que nosotros luego, por un afán catequético, ¿no es cierto?, llamamos los 10 mandamientos, que encontramos en Deuteronomio 5 y en el paralelo en Éxodo 20. Que uno va allá y luego dice, pero aquí no, padre, es difícil encontrar los 10 mandamientos porque hay un montón de cosas. Claro, pues como digo, por un afán de catequesis, que está bien, se resumen en 10. Efectivamente, uno leyéndolo bien pues, lo va encontrando, efectivamente. Tiene toda unas ciertas diferencias también en los paralelos. Pero como sea, lo que ahí Moisés, yo sé que ustedes probablemente en su mente, más que el texto bíblico, están pensando en las películas, o en esta imagen más icónica de Moisés bajando con estas tablas, ¿no es cierto? Y que más encima cuando baja, después de muchos días, se encuentra que los otros, iba a decir una mala palabra, ¿no? Se habían hecho un becerro de oro. Tan simbólico esto, los evangélicos lo usan mucho, ¿no? Qué fácil nos hacemos becerros de oro. Ante la primera ausencia, Moisés no estaba, no va a ser la primera vez, le reclamaron todo el viaje. Qué paciencia, Moisés. Pero entre tantos momentos en que el pueblo se olvida de que Dios lo había liberado, está su vida, mientras este estaba arriba, recibiendo la normativa de Dios, en el relato bíblico, por cierto, los otros hacen el becerro de oro. Es tan simbólico. Y baja Moisés y en un arrebato de él las rompe. Se enoja y bueno, luego les destruye el becerro de oro con bastante vehemencia. Y tiene que volver. Y Dios, bueno, Moisés es conocido como el amigo de Dios. A veces es Dios el que se enoja y Moisés el que interviene, lo mismo que Abraham en su minuto. A veces es Dios que le dice a Moisés paciencia con este pueblo. Se hace alianza. Y cuando entran y llegan finalmente a la tierra prometida, el pueblo ya ha hecho esta alianza. Libro del Éxodo, libro de Josué, libro de Jueces. Se acaba el Pentateuco. Pentateuco, 5 libros. Acuérdense, en griego es 5, como el pentagrama o no se me ocurre otra palabra, pero Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el Deuteronomio. Deutero, en cambio, significa segundo. Entonces, nomos es ley. Entonces, Deuteronomio es el segundo libro de la ley. No porque hubiera otro, sino que el segundo que se encontró. Una segunda versión, por decirlo así. Por eso este paralelo con Éxodo. Bueno, el video lo pueden volver a retrasar si de pronto estoy dando mucha información. Yo me recuerdo como anécdota, para a lo mejor estoy pensando que estoy tirando mucha información. Recuerdo cuando estaba estudiando en Roma, había un profesor que para descanse, después supe que murió, padre Santiago Bretón, y me hacía hebreo. Entonces, era español, pero las clases eran en italiano. Y entonces yo lo grababa. Alguien me regaló acá en Valdivia antes de partir, que ya no sirve, está malo, digamos. Era con pila todavía, estamos hablando de más de 10 años, ¿no? Un grabador. Entonces, yo grababa al padre de Santiago y yo tengo todavía sus grabaciones por ahí, porque yo realmente no lo podía seguir, porque el padre agarraba la Biblia en hebreo y démosle, y analizaba el texto. Entonces yo lo grababa, trataba de escribir, y después en la tarde lo escuchaba y iba anotando nuevamente los textos con más calma. Entonces yo podía decir, a ver, párale, padre. Y le ponía, stop, párale aquí, párale un poquito, porque aquí tengo que revisar esta idea, y después le volví a poner play. Esa es la ventaja que tienen aquí, ¿no? Que si voy muy rápido, pues pueden poner stop y lo escuchan el resto después, o lo vuelven a escuchar. Bien, eso como un pequeño recreo. Ya, estábamos con este tema entonces de la alianza y de la conquista y de los 5 primeros libros. Después del Deuteronomio,
que relata en sus últimos capítulos, creo que el 32 del Deuteronomio, la muerte de Moisés. Moisés no entra en la tierra prometida porque muere antes. Dios le concede, sin embargo, poder, y en la tierra, en Palestina está ese lugar donde logra mirar la tierra prometida, pero muere, no entra. Va a ser en cambio Josué, que es más una connotación más guerrera, el que va a entrar, ¿no? Que es lo que aparece en la letra C de acá. Dice la conquista y los jueces. Fíjense que aquí ya está tirando del 1200 al año 1025 a.C. Ojo, a alguien me dirá, padre, eso todo el mundo lo sabe. No necesariamente, alguien se puede olvidar. Acuérdense que antes de Cristo los años van al revés. Por eso es que uno dice del 1200 al 1025. Pero si alguien pensó, a lo mejor está equivocado. Te apunte, ¿cómo va a ser al revés? Sí, pues va al revés. Van de atrás para adelante. Porque vamos llegando al cero, ¿no? Por eso esa numeración. Según el relato bíblico de de Josué, entran a la tierra prometida por el lado de Jericó, el famoso texto que se usa también para momentos de oración, cuando el pueblo gira, tocando las trompetas y caen los muros de Jericó, en fin, y todo eso, que es simbólico porque es por el mismo sitio por donde va a entrar Jesús después antes de entrar su entrada triunfal, ¿no es cierto?, de los ramos. Entra por Jericó, cuando viene desde Galilea al norte y entra a Judea al sur y pasa por Jericó, donde sana unos ciegos. Bueno, Josué conquista la tierra que donde ya habían salido, según la tradición, y aquí está el tema de la tradición oral, según donde habían salido, según la tradición oral, los patriarcas. Claro, habían pasado un par de siglos, ellos ya no son tribus, menos un clan, ya son un pueblo. Entonces, familia, clan, tribu o tribus, y tribu-nación o pueblo, y entonces ellos ya son una nación, un pueblo, y entran a conquistar lo que ellos, según su tradición oral, habían recibido de que Dios se las había dado. El problema es que estaban los cananeos, entonces los cananeos dijeron, no, pues aquí nosotros estamos hace mucho tiempo. Y vienen todas las disputas con los cananeos y con los filisteos, que van a ser las grandes peleas también en el tiempo del rey David. Sin embargo, logran conquistar el territorio y se reparten. Y ahí viene el típico mapa del Antiguo Testamento que aparece en nuestras Biblias, donde aparece todo el territorio de la actual Palestina o Israel dividido en las tribus, ¿no? En los diferentes sectores. Viene el periodo, voy más rápido acá, el periodo de los jueces, que quiero llegar hasta el inicio de la monarquía, en estos primeros 45 minutos. El tiempo de los jueces, que es una primera, hay jueces más famosos que otros, ¿no? Está Gedeón, está Sansón, habrá algunas mujeres también juezas, como Dalila. No, Dalila no puede ser la que le cortó el pelo a Sansón. Hay una que también dura, ¿no? Porque le enterró el cuchillo a uno, pero no recuerdo. A ver, para no irme en Débora, la Débora. En capítulo 5 de jueces. Es una forma, hay una parte que ustedes pueden seguir en el relato bíblico. Es una forma de organización de un pueblo. Que cada vez que había un enemigo externo, por ejemplo, o algún problema, entonces, como todavía, a pesar que ya era una nación, pero también tenía cada uno su propia identidad todavía tribal, de cada una de las 12 tribus. Pero cuando había un problema, entonces elegían a un Dios, ¿no es cierto? Según la interpretación teológica que ellos hacían, Dios elegía a un juez o una jueza para que guiara a su pueblo. En el caso, por ejemplo, de Débora, no es que ella era la jueza, pero ella como que designa a otro o general para que vencer precisamente estos ataques de los filisteos y de los cananeos. Es una figura muy similar a la que tenía el pueblo araucano o mapuche en Chile cuando llegan los españoles, que eran tribus independientes unas de otras,
pero que se reconocían en conjunto como un pueblo, aunque luego no había una organización central como el Imperio Inca o los otros imperios que encontraron los españoles cuando acá llegaron. Que era una desventaja, pero también una ventaja, que fue una de las claves del triunfo, porque claro, derrotaban a un cacique, pero había otro. Pero si se recuerdan, bueno, lo recoge en forma poética Alonso de Ercilla en la Araucana, en esta elección del Toqui, con el tronco y quién soportaba y complicando tuvo 3 días según Alonso de Ercilla, ¿no? Eso ya testifican, es una imagen, es una leyenda, ¿no? Pero efectivamente lo que hacía la tribu mapuche, elegían a uno por una connotación especial, tenemos una invasión externa, nos unimos, elegimos a uno que nos guíe para enfrentar a un enemigo común, ¿no? Aunque luego cada tribu mantenía su independencia, ¿no? Y así será con Pelantarú después y con todos los que vendrán. Fíjense que es muy parecida la forma, todavía en este tiempo. Hasta que aparece ya, bueno, aquí ya viene un tema, bueno, aquí habla del tema del santuario, que es el arca de la alianza, donde guardaban las leyes que les había dado Moisés y que ellos la llevaban. Todavía en el tiempo del rey David veremos que llevaban el arca. Está el tema de la tierra, muy importante en todo este periodo, el don de la tierra, pero también dice acá, claro, un tema de una cierta crisis religiosa, que luego va a tener que ver también con el inicio de la monarquía, y hasta aquí quiero llegar en este video. En el primer libro de Samuel, Samuel es un profeta, es un sacerdote, pero también es un juez todavía. Y es a él a quien el pueblo le va a pedir un rey. Y Samuel un poco que se enoja, al final bueno, instituye a Saúl primero, ya lo veremos después con más calma. Se enoja, como digo, Samuel, pero Dios le dice, mira, no te enojes porque no es contigo, es conmigo. El tiempo de los jueces y la conciencia era, tenemos un rey que es Dios, por lo tanto no necesitamos un rey de este mundo. ¿Por qué viene la crisis de ahí de decir queremos un rey? Porque una que veían que los demás pueblos lo tenían, y entonces ellos decían, ¿por qué nosotros no? Y también políticamente necesitaban consolidarse. Históricamente ese periodo, por lo tanto, donde ya se va, no digo perdiendo, porque veremos después la división del reino tendrá que ver con esto, pero se va ganando más fuerza el tema de nación, de un solo pueblo. Entonces se va a pasar de nación a Estado. Entonces tenemos que formar un Estado. El Estado, bueno, eso en educación cívica, es lo que ordena a una nación. Y por lo tanto necesitamos un rey. Saúl es ungido primero por el profeta Samuel. Va a tener algún problema, Dios le va a quitar su favor específicamente porque va a ir donde una divina, una nigromante que llamaban, pidiendo como que le hiciera algún oráculo del futuro y Dios, bueno, castigaba muy fuertemente en el Antiguo Testamento todo este tipo de cosas, de pronósticos, de horóscopos y cuestiones, ¿no? Entonces le quita su favor y viene, ¿no es cierto?, lo que sale en el relato del 1 Samuel de la institución del rey David, el hijo de Jesé. Figuras importantes, como para terminar, bueno, Abraham, el padre de la fe, con el que se inicia, Moisés, el que representa la liberación, que representa la alianza. Todo este periodo que hemos relatado ahora hacia el final, más intermedio, de Josué, de los jueces, hasta Samuel. Samuel todavía, yo diría, es un personaje intermedio, pero viene esta figura potente, que ya veremos en un segundo momento, que es David. David como el rey, no será el único rey, tendrá él también sus problemas, pero porque son figuras para nosotros importantes. Como digo, todo lo demás, como decía al inicio del video, todo lo demás lo podemos estudiar, lo podemos volver a releer, lo podemos preguntar. Pero son esos personajes clave pensando en Jesucristo. Para nosotros los cristianos, la clave de interpretación más importante de toda la Escritura es Jesucristo.
Entonces, Abraham, el tema de la fe, Moisés, el tema de la liberación, David como tema rey, entonces tienen relación de alguna manera con Jesús, ¿no? Que es el que nos da, o el objeto de nuestra fe, por decirlo de esa forma, haciendo una alusión con Abraham, es el que nos libera, el que nos redime, lo que hemos celebrado la Semana Santa, y es el rey, de verdad, lo hemos aclamado, ¿no es cierto?, de una forma distinta este año, pero en el Domingo de Ramos, haciendo esta relación con David. Bien, 45 minutos en esta primera lección. Yo creo que en una segunda lección, espero al mismo tiempo, hacer terminar esta breve historia de la salvación. Pero cualquier consulta, ustedes saben los medios en que nos estamos comunicando, así que si se reúnen este sábado, espero que hayan visto este video antes.